Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana, desde Boston, Massachusetts. Yo soy miembro del Movimiento San Juan 23 y les invito para que se suscriban a mi canal apologista católico Elmer Arana. Hoy es 8 de diciembre y la iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Se trata de una celebración de enorme trascendencia para todos los cristianos, en la que se recuerda con gratitud y alegría el designio divino por el que la Madre de Jesús quedó preservada del pecado original desde el momento mismo de su concepción. Hay un dogma: todo ser humano desde que es invitado a la existencia lleva sobre sí la carga del pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. María, por el contrario, en el preciso momento del inicio de su vida, fue protegida del mal que ingresó al mundo como consecuencia del uso indebido de la libertad humana. Ella quedó limpia de esa falta que solo puede ser absuelta por la gracia del bautismo. Que María goce de tal privilegio es solo entendible en el marco del plan divino de salvación, o sea, pues solo viéndolo con los ojos de la fe. Para Dios nada es imposible. Y es en virtud de dicho plan, cuyo centro es Cristo, que la Inmaculada Concepción de nuestra Madre resulta un dato imposible de ser soslayado. Por eso la Iglesia ha tenido a bien erigirlo como dogma de fe. Todo católico está obligado a creer y defender esta certeza preservada por la Iglesia como don único. Pero vamos a ver un poquito de historia. La Iglesia ha preservado desde sus inicios la certeza de que María es inmaculada, es decir, en ella no hay pecado. Es a mediados del siglo XIX que el Papa Pío IX, después de recibir numerosos pedidos de obispos y fieles de todo el mundo, en comunión plena con toda la Iglesia, proclamó la bula Ineffabilis Deus, Dios inefable, con la que queda decretado este dogma mariano, que es la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Así dice Pío IX en su bula Ineffabilis Deus. Vemos en Génesis 3 cómo se cae la gracia, y en Lucas capítulo 1 vemos cómo María está llena de gracia. Entonces María es Eva, pero antes, la misma Eva, pero antes de caer en pecado, antes de que se pierda la gracia allá en Génesis 3. Por eso en Génesis 3:15 hay un decreto de enemistad entre el diablo y la mujer. Enemistad pondrá entre ti y la mujer, entre su simiente y su simiente. O sea, pues entre la descendencia del demonio y los descendientes de los hijos de la mujer. En este caso, la simiente de la mujer es Jesucristo. Dice, esta simiente te pisará la cabeza, o sea, te destruirá la cabeza, te matará en la cabeza, y Cristo vence en la cruz. Dice, mientras tú le intentes morder su carcañal. Es un decreto de Dios, una enemistad entre la simiente del diablo, en este caso la serpiente representada en Génesis 3, y la mujer, que es la Santísima Virgen María. Dice Pablo que por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por una mujer entró la salvación. O sea, María dio a luz al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Bueno, el día elegido para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción fue el 8 de diciembre del año 1854. En aquella ocasión, desde Roma, fueron enviados cientos de palomas mensajeras portando el texto con la gran noticia. Se cree que unos 400,000 templos católicos alrededor de todo el mundo repicaron campanas en honor a la Madre de Dios. María es Madre de Dios porque Jesucristo es Dios. Así dice Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor, el Kyrios? Unos 3 años después, en el año 1857, en Lourdes, en Francia, la Virgen María se le apareció a una humilde pastorcita, Santa Bernardita Soubirous. En repetidas oportunidades, en una de ellas, se presentó a sí misma como esta palabra: yo soy la Inmaculada Concepción. Actualmente son miles de templos distribuidos en los 5 continentes del mundo que están dedicados a la Inmaculada.
y millones los fieles que a ella profesan particular devoción. Pero bueno, la Inmaculada Corazón también, la Inmaculada Concepción de María también está en el corazón de todos los pueblos cristianos, principalmente de sus fieles, que somos los hijos de la mujer, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. La Inmaculada Concepción es la patrona de España, mientras que en América, en muchos países, ha quedado impostada en diversas advocaciones marianas. Solo como una pequeña muestra de esto se puede traer a colocación que, por ejemplo, en Nicaragua la imagen de Nuestra Señora de El Viejo es una representación a la Inmaculada Concepción de María, cuyos devotos llaman cariñosamente la Purísima. Algo semejante sucede en Paraguay con la venerada Vigente de Caucupe, que también es una representación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y bueno, mis hermanos, entonces debemos de entender este dogma mariano como pues todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En la cultura judía el pecado se pasaba al hijo a través de la madre. Por eso dice el Salmo 51:7, en pecado me concibió mi madre. Y es ahí que por los méritos de Cristo María no tendría que tener pecado, porque si no pasaba este pecado a Jesucristo. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 3 que todo el material genético humano de María, de Jesús, perdón, fue dado a través de la Santísima Virgen María. Entonces, vemos ahora entonces que en la lectura de hoy, en el capítulo 3 de Génesis, se decreta la enemistad entre el diablo y la mujer. Pero también San Lucas capítulo 1 versículo 28 nos dice que esta mujer halló gracia a los ojos de Dios. Que Jaritomene, la que está rebosante de la gracia de Dios, la que está llena de gracia. Entonces la gracia que se perdió en Génesis es encontrada en Lucas capítulo 1 versículo 28 como la llena de gracia. Y esta gracia es por voluntad divina, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, la que está rebosante de la gracia de Dios. Que Jaritomene, una palabra que no está en ninguna de las escrituras y que solo se le adjudica pues a la Santísima Virgen María. Esta gracia es desde antes, o sea, desde siempre, por siempre y para siempre. Es la llena de gracia. María Santísima, la llena de gracia. Esto a los méritos de Cristo. Así lo vemos en Génesis 3. Se cae la gracia, se pierde la gracia. Entonces por esta mujer que es Eva, pues entra el pecado al mundo. Pero también por una mujer que es María, entra la salvación al mundo, que es Jesucristo. Dios eligió a la Santísima Virgen María para ser la madre de su Hijo. Y por eso el ángel le dice, llena eres de gracia. Que Jaritomene, la que está llena de la gracia de Dios, llena, completamente llena, rebosante de la gracia divina. No por voluntad propia de María, sino por voluntad de Dios. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Me despido en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.